mí también. Animations, no. Transitions, insert home, design, transitions. Slideshow, eso es lo que yo buscaba. From this current slide. ¡Ai, Marcel, t'estàs rient! A cap coneixes? I allà més! És la Carme. La Carmen y el Marcel. Fijaros. Chicos, la bromita. Carmen. Me hace mucha gracia cuando preparo los PowerPoint, tomar las fotos, que no los tengo a todos. Y yo aquí mi año no los tengo, y a Xavi y a María tampoco. Ya os pillaré ya. Pero es bonito ver y darnos cuenta, dar gracias al Señor por las familias que tenemos en la iglesia, que es de una bendición muy grande. A Samara y a Xavi ya lo tengo, así que también lo pondremos. Pero dar gracias al Señor y orar por los hogares, porque Satanás sabe cómo atacar los hogares. Sabe. Es un ladrón del gozo, roba a nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras familias y destroza. Y tenemos que orar mucho. La familia está en crisis y por eso el mundo está en crisis. Pero tenemos que orar que el Señor nos dé de su gracia, de hacer familias fuertes, sin temor, enseñar los principios de sabiduría de la palabra de Dios. Como hemos leído esta mañana en Proverbios, tenemos que seguir los mandatos de Proverbios. Tenemos que seguir los mandatos de Dios. Tenemos que seguir los mandatos de toda la palabra de Dios. Y sin duda alguna eso traerá bendición. No va a traer solamente paz y gozo y felicidad. No lo va a pintar rosa. Si tú obedeces al Señor, vas a tener lucha y confrontación, vas a tener dificultades. Es así. Pero es preferible hacer lo que Dios quiere que no lo que Satanás quiere. Es preferible hacer lo que Dios quiere. Y hoy vamos a estar hablando sobre ese tema, cómo comunicar también según los principios de Dios. Pero vamos a orar y de esta manera empezaremos el estudio de esta mañana. Padre, estoy agradecido porque me das el privilegio, el honor de hablar con mis hermanos, de compartir tu palabra. Y soy muy consciente, Padre, soy muy consciente de que solamente tú puedes bendecir, solamente tú puedes comunicar tu Santo Espíritu, Padre, las verdades al corazón de las personas. Y como somos conscientes de ello, clamamos a ti, te pido que me anules, Señor, que sea tu palabra de verdad quien esté tocando los corazones. Y me ayudes a mí, Padre, a no ser un estorbo, sino más bien un canal a través del cual tu palabra, tu Santo Espíritu pueda estar llegando a las vidas, transformando nuestros corazones, nuestros hogares, nuestras familias, para que aprendamos los principios que tú estableces. Así nos encomendamos a ti, Padre, y pedimos tu más rica bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Comunicación cristiana. Voy a hacer rápidamente un pequeño repaso de lo que la semana pasada estuvimos hablando. Y lo primero que decíamos es que es necesario aprender a escuchar. Necesitamos aprender a escuchar. El objetivo tan claro, ¿verdad? Que tenemos dos oídos para escuchar dos veces, una boca para hablar una. Escuchamos el doble de lo que hablamos. Primer principio de comunicación. Hemos de dominar el arte de escuchar de modo inteligente y comprensivo. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Prestar atención a lo que me dicen, captar las ideas, cantar el sentimiento y poder aplicarlo al corazón. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿qué es lo que impide que escuches bien? ¡Ay! ¿No me saqué el tapón del oído que me puse ayer para dormir? ¡Ay! El tapón del oído. Hay alguien, una vez tengo un amigo que es muy divertido, y me dijo que él era sordo, que tenía lo que se llama sordera selectiva. No sé si habéis escuchado de esto. Sordera selectiva. La sordera selectiva es que escuchas solo lo que te interesa, lo demás no lo escuchas. Es una enfermedad, dice, ¿no? Bueno, no podemos tener sordera selectiva, tenemos que escuchar la palabra del Señor y tenemos que estar dispuestos a oír también a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, porque recordad que esto se aplica no solo a marido y esposa, sino a hijos, y hoy también voy a enfatizar en ello. Hay por lo menos 5 grandes categorías de barreras que interfieren en nuestro escuchar, y estas son las siguientes. Los malos entendidos, que nos entendemos mal, hemos oído algo, pero no lo hemos escuchado bien,
y entonces lo malentendemos y lo malinterpretamos. Y cuántas veces nos pasa, sobre todo, ¿verdad?, cuando papá y mamá dicen algo y la respuesta que dicen los niños es que no escuché, no lo oí. ¿No os ha pasado? O sordera selectiva. Hay una cosa interesante en cuanto al pecado. Hay varias palabras para pecado en la Biblia. Podemos traducirla, algunas de ellas, como falta de cumplir la ley, lo que es a ley, sería la palabra literal traducida, no hacer la ley, eso es pecado. Una palabra que nos ayuda a recordar cuando en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, la palabra ahí quiere decir errar el blanco, y eso es la traducción literal, han errado el blanco. Pero la primera palabra relacionada con el pecado es una palabra que es upakoe. Upakoe, no amartía, palabra para pecado, los que os gusta el griego, no es amartía sino upakoe. Y upakoe en griego quiere decir, se traduce de una manera que es desobediencia. Y decimos, el pecado es desobediencia. Pero es que la palabra upakoe quiere decir no oír. Es lo que quiere decir upakoe. No escuchar. El primer pecado de la humanidad fue no escuchar la palabra de Dios. No escuchar el mandato de Dios. Adán y Eva, upakoe, desobedecieron, no escucharon lo que Dios tenía que decirles. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos como hijos, esposo, madre, padre, la relación que tengas, que estás escuchando. Tienes que sacar las interferencias, tienes que sacar la falta de interés. Tienes que sacar todas esas cosas para escuchar. Una buena técnica que se usa con los niños y usamos en casa es asegurarme que cuando yo he dicho a mi hijo, haz lo que sea, no sé, por ejemplo, hijo, recoge los juguetes. Eso es un mandato claro, directo, es una orden dada directa. ¿Y qué pasa? Pasa media hora y los juguetes siguen ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? Bien, no me ha oído, tal vez, debo entender eso, no me ha entendido, no me ha escuchado, o está realmente desobedeciendo a lo que le he dicho. Entonces repites calmadamente, hijo, te he dicho que recojas los juguetes, ¿me has oído? Ay, sí, se me ha olvidado. Eso pasa, ¿eh? Oh, no, no te había oído, perdona. Ah, vale. Asegurémonos que nos oyen, que el mensaje es dado claro y específico para que los niños puedan obedecer. Si desobedecen, entonces es cuando hay consecuencias. Porque si ellos saben lo que deben hacer y no lo hacen, están upakoe, no oyendo, no escuchando, desobedeciendo. Por lo tanto, tenemos que dar instrucciones claras a nuestros hijos. Y para eso no es necesario levantar la voz. ¿Sabéis por qué la gente cuando se pelea se chilla? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿No? ¿Por qué chillamos cuando nos enfadamos? Para asegurarnos que la otra persona nos oye. ¿A que sí? Por eso chillamos. Pero está mal. Y los niños lo aprenden rápido y lo vais a descubrir si no lo habéis descubierto ya. Cuando a un niño le dices, ven, no viene. Ven, no viene. Oye, que te he dicho que vengas. No viene. Cuando ¡ven! ¡Ay, qué susto se pegó! Cuando chillas, ¿qué hace? Viene. Porque sabe que has llegado al tope de tu paciencia. Y después de ese tope explotas. Y lo has entrenado de esta manera. En vez de simplemente y muy tranquilamente decirle, ven, ¿me has oído? Te he dicho que vengas, mírame a los ojos, ven. ¿No viene? Hay consecuencias. Tú sabes que si a la tercera no obedece, hay consecuencias, pero tú no vas a levantar la voz. Porque si levantas la voz, realmente lo primero que haces es entrenarnos a tener que responder cuando ya no hay más remedio. Hay una tensión tan grande que tenemos que explotar. Y entonces obedecemos. La voz debe ser calmada. Porque a veces también tenemos que entender a la otra persona. Y tenemos que entender que hay preocupaciones, ya he mencionado malos entendidos, hay interferencias externas o internas, a lo mejor la mente no te ha oído, a lo mejor hay mucho ruido, a lo mejor
está tan despistado, está metido en las preocupaciones tan grandes, o está que no te ha oído, no te ha oído. Y tenemos que entender también esto en la otra persona. Una de las cosas que nos pasa en la relación entre marido y esposo es que muchas veces las preocupaciones del trabajo y todo, ¿cómo nos lleva, no? ¿Qué es lo que pasa? Tú vuelves a tu hogar después de un día duro de trabajo, y voy a poner dos ejemplos y lo vais a entender fácilmente. El primero es cuando el marido trabaja todo el día y la esposa ha estado en casa con los niños todo el día. Y el marido viene todo cargado, he tenido problemas con clientes, he tenido problemas con el jefe, he tenido problemas con el trabajo, si estás trabajando con un coche, tienes problemas con el mecánico con el motor, tienes problemas, vienes a tu casa y tienes una mujer que ha pasado todo el día con los niños. Eso es un problema. Y entonces, ¿cómo está tu esposa? Tiene ganas de hablar, tiene ganas de contarte, tiene ganas de decirte que Juanito se ha subido al mueble y ha tirado el jarrón, y el gato le ha dado no sé qué a la pata, y casi se escapa, y la vecina se ha quejado por el ruido. Y te lo suelta todo. Y tú dices, bienvenido a casa. ¿Verdad? Y tienes ese estrés. ¿Y qué haces? No escuchas. Porque no estás en la preparación para escuchar. Y creo que tenemos que entender a ambas partes. Varones, tienes que entender que tu esposa se ha pasado con esos monstruitos todo el día. Y tienes que aprender que ella necesita hablar. Y sí, tienes también que entender que tu marido acaba de llegar, dale 5 minutos para que se lave la cara, para que se ponga las zapatillas, para que estoy en casa, tranquilo. Eso es una situación, pero ¿qué pasa cuando los dos trabajan? Y ahora más que nunca, ¿verdad? Era diferente las generaciones pasadas que las de ahora, donde ambos tienen que trabajar. Y cuando ambos vienen a casa, vienen ambos igual. Y han recogido los niños de la guardería y la profesora le está diciendo cómo se ha portado Juanito y todo lo que ha hecho Juanito, y generalmente no es nada bueno. Y entonces vienes y tienes que hacer la cena, alguien tiene que hacer la cena. Y tienes que limpiar la casa, alguien tiene que hacerlo. ¿Y cómo hay? Hay tensión, hay mucha tensión. Y eso hace roce en el matrimonio. Y eso rompe la comunión. Y rompe la comunicación. Y hay resentimientos. Y hay cosas que uno mismo está enfadado y no sabe por qué. ¿No os ha pasado? Al final cuando te enfadas con tu esposo o con tu esposa, después de un rato dices, ¿por qué nos hemos enfadado? Y no te acuerdas. Y no te acuerdas. Entonces dices, ya sé, me he enfadado por lo que pasó hace 10 años. Solo para mantener ese ambiente, ¿no? Entendemos que debemos empezar a romper todas estas cosas. Estos impedimentos pueden ser derrotados para conseguir una mejor comunicación. Por medio de un acto de la voluntad y con la práctica asidua, puedes convertir estas barreras en cauces de comunicación afectiva. Tenemos que entender estos problemas y decir, primeramente, debo concentrarme en lo que ella me está diciendo, tratando de decir. Apaga la tele. Apaga la tele. Algunos lo primero que hacen al entrar en casa es buscar el mando de la tele. Apaga la tele, apaga las distracciones, muestra interés, elimina barreras. Sé franco, entiende también sentimientos. Y esa palabra que puse en inglés, feedback. O sea, háblame, quiero ayudarte. Y yo agradezco muchísimo a mi esposa porque hoy bromeaba diciendo, menos mal que te tengo secretaria, pero es que es verdad, si no fuera por ella, yo no sé, se me olvidan las cosas, no pienso, a veces no me doy cuenta, pero yo estoy ahí también para ayudarla y nos ayudamos mutuamente. Y no hay realmente un reproche, no hay, como decíamos, lo veremos, es que tú siempre, es que tú nunca. No, tenemos que entender que formamos un equipo. Ahora, vamos a ver algunos pasajes de la Escritura, vamos a ver lo que la Biblia dice y vamos a aplicar esto no solo a nuestra relación matrimonial, sino a cualquier relación, porque es importante y es difícil. Y más cuando nos sacan de quicio, uso esa palabra, nos sacan de nuestra zona de confort y empezamos a sentir sentimientos que muchas veces nos llevan al pecado. La Biblia dice, airaos y no pequéis. Y muchas veces palabras como la injusticia, ¿verdad?, nos encienden por dentro y ¡brum!, explotamos. O algunas veces cuando te das cuenta que te están engañando, ¿qué haces? ¿Sonríes? O dices, hey, me estás engañando, no me estás diciendo la verdad. ¿Cómo controlas en el espíritu esas situaciones?
Yo os pongo un caso que ayer mismo tuve que llevarlo, ponerlo delante del Señor. Íbamos a buscar el coche, estaba ahí el coche, y justo al lado de mi coche hay un grupito de personas muy bien vestidas, extraordinariamente bien vestidas. Y dije, interesante. Y yo abro el capó del coche, y estaban ahí casi apoyados en el coche, y entonces metí algunas cosas, y una de las cosas que metí fue mi detector busca tesoros. Que no iba a buscar tesoros, íbamos a buscar cables en la casa de mi hijo, a ver dónde estaban los cables y eso, y también a ver si había tesoros. Pero bueno, os hago la historia corta. Metí el buscatesoros en el coche y había una niña entre un grupo de personas, y me dice, ¿qué es eso? Me encantan los niños. ¿A que a ti nunca se te hubiera ocurrido ver a un extraño y decirle qué es eso? Y yo sonreí y dije, es un detector de metales, y lo usamos para buscar monedas, y lo usamos para buscar cables también. Ah, qué cosa. Y me mira y dice, me gusta el parche que llevas. Llevaba el parche del grupo de jovencitos, de adolescentes, de campamentos, y dije, vale, no me han dicho nada, voy a probar esto. Digo, sí, digo, ¿sois de aquí? Y me dice, no. Digo, yo es que soy el pastor de la iglesia evangélica y el parche que llevo es de las actividades que hacemos de los niños. Dije eso, respuesta, nosotros somos testigos de Jehová. Muy bien, encantado de conocerte. Y la niña dice, por eso se está haciendo todo esto, para que veas la situación. La niña dice, ¿quieres un folleto? Sonrío. Una niña hermosa, pequeña, muy... Digo, bueno, si tu mamá acepta uno del mío, sí. Y sí, ningún problema. Yo tenía el coche al lado, tengo un montón de folletos en el coche, agarré un folleto, se lo di a la mamá, cogí el de la niña, le di las gracias, y la mamá empezó la polémica. Y sabéis cómo son, que si no creemos en la Trinidad, que si el Señor Jesucristo no es Dios. Y yo fui como subiendo la adrenalina, y últimamente digo, no quiero subir la tensión, pero estaba subiendo la tensión, y además cuando empecé a darme cuenta de las mentiras que están diciendo, pero mentiras gordas, porque yo le dije, no sois rusellistas, yo sonriendo, sois rusellistas, no sois testigos, porque ella me dijo, ¿por qué nos llamáis testigos de Jehová? Yo sonriendo dije, porque aunque somos testigos de Dios, no quiero que nos confundan con ustedes. Nosotros somos testigos del Señor Jesucristo. Porque Abel fue el primer testigo de Jehová. Cuando me dijo eso, mi nivel de adrenalina empezó a subir mucho. Y ahora yo creo que el color de mi cara empezaba ya a cambiar. Y notaba eso. ¿Os situáis ahora? Entonces digo, Señor, tengo dos opciones. Explotar. ¿Y qué van a pensar estos dos niños, la niña y otros niños que había ahí, de este pastor evangélico que le ha dicho a mi papá y a mi mamá esto? ¿Qué van a pensar? Fue una situación muy delicada. Pensé, comunicación. Comunica la verdad con misericordia. Y simplemente les dije, mira, vosotros sois ruselistas, os agradezco que hayáis aceptado mi folleto. Sé que la central en Brooklyn no os deja leer literatura que no sea vuestra, así que lo acepto. Sí que nos deja. Estupendo, pues leer el folleto que os he dado, y no puedo perder más tiempo. Adiós, buenos días. Y creo que les dije, se los dije, lo siento, se los dije, no podéis darme. Les dije, si no caeréis en el Señor Jesucristo, debéis saber que estáis condenados al infierno. Tenéis que arrepentiros y creer en el Señor Jesucristo. Y sonreí. Pero es difícil. Os cuento todo esto, mientras pasan de ver a los niños. ¿Qué haces en una situación de esto? Una situación difícil. Pierdes los estribos, pierdes la paciencia, pierdes todo lo que es tu carácter espiritual para destruir a la otra persona. Le chillas para que tengas la razón, y cuanto más chillas, más razón tiene. Sabemos que chillar no te da la razón, muchas veces te la hace perder. ¿Y por qué sabemos estas cosas? Insultamos, y no hace falta decir palabrotas gordas, pero en lógica, cuando discutimos, en discusión apologética, hay una cosa llamada ad nomen. Ad nomen quiere decir que en vez de confrontar las ideas del adversario, lo que haces es atacar al adversario. A lo mejor decirle que no es suficientemente inteligente, y como no es suficientemente inteligente, lo que él dice no sirve para nada.
Un caso típico es en la evolución, cuando nosotros presentamos nuestros vídeos en contra de la evolución y hablamos del creacionismo y hablamos del por qué la evolución está... Lo primero que hacen es atacar tu coeficiente mental. ¿Me habéis entendido? Lo primero que hacen. Y a veces a mí me ha pasado, y luego he tenido que pedir perdón al Señor porque no quiero caer en un orgullo, pero he tenido que dar más de una vez mi currículum para que la gente vea que tengo algo de coeficiente mental. Algo tengo, ¿no? Después de haber pasado 12 años en la universidad. Pero tienes que hacer eso, y yo que vengo del campo de letras, pero si eres físico, o eres químico, o eres biólogo, o eres botánico, o eres doctor en medicina, y crees que Cristo es Dios, y crees que Dios hizo el mundo en 6 días y el 7º descansó, lo primero que hacen es atacar tu currículum, atacar tu cabeza, y eso se llama ad nomen. Es un insulto hacia la persona. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de esto para que veamos que muchas veces cuando entramos en un conflicto de comunicación, el problema no es atacar a la otra persona, sino entenderla. Y cuando la otra persona es justamente alguien que nos ama, alguien que ha vivido con nosotros por muchos años, mucha más razón para no ofender, no atacar, no discriminar, no hacer nada que pueda ser de ofensa. Ahora, esto es la introducción a los versículos que vamos a ver y vamos a poder comentar alguna cosa. Lo he puesto ahí en la pizarra y es 1909, la versión antigua, lo que estoy utilizando. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Esto se encuentra en Filipenses 2, versículo 3. Solamente obedeciendo a este versículo, muchos de los problemas que he planteado, muchos de los ejemplos que he puesto, ya nos ayudan. ¿Voy a hacer esto por contienda? No. No. La primera cosa que tienes que hacer es evitar el conflicto. Evitar el conflicto. Apártate del conflicto. Si una persona está dispuesta a escuchar, y está dispuesta a cambiar, y está dispuesta a que la ayudes, estupendo. Pero si lo que vas a hacer es vanagloria, yo más que tú y tú más que yo, no vale la pena, no es un buen método de comunicación. Por eso dice, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Yo siempre he dicho que un niño puede enseñarme grandes verdades, más que los sabios. Y siempre he dicho, no importa si he estado en la universidad o no he estado en la universidad, siempre tienes que estar aprendiendo de todo. Y si tú rompes eso porque piensas que ya lo sabes, eres superior a los demás, tú ya has caído, ya has dejado de crecer, ya has dejado de ayudar a otros, ya has dejado de ayudarte a ti mismo. Por eso la Biblia es tan clara, estimándoos inferiores los unos a los otros. Y no dice que lo seamos. Recuerdo, mi mamá espiritual me dijo que Cristo dijo que debíamos ser humildes, pero no felpudos. ¿Sabes lo que es un felpudo, verdad? Donde te limpias los pies. Y qué cierto que es. La humildad, la palabra humildad, podría ser traducida como poder bajo control. Una persona que sabe, una persona que entiende, puede poner eso bajo un control práctico, no irlo por ahí diciendo. Otra palabra que vais a entender más es modestia, que muchas veces tiene que ver con la manera de vestir, ¿no? Decimos, es que tenemos que vestir con modestia, y lo hemos encajado ahí, es que modestia es como vistes. No. Modestia es no llamar la atención a ti mismo. Por eso, si vistes de una manera que llama la atención, no eres modesto, porque estás llamando la atención a ti. Pero modestia se aplica a todas las cosas, al conocimiento, a las cosas que hago, lo que sea, no llamar la atención hacia uno mismo. Si sigo leyendo el versículo 4, en Filipenses 2:4, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a la de los otros. Filipenses 2:4. Y este versículo es interesante, es priorizar al otro. Y hermanos, en la relación matrimonial, esto es vital. Esto es vital. Es una competencia, sí. A ver cuál de los dos sirve mejor al otro. Ahí está la competencia. A ver cuál de los dos cede más para ayudar al otro. Esa es la competencia.
No a ver quién es más grande, quién es el poder, yo mando, tú no mandas tú, sino cómo podemos, en nuestra relación, no mirar a lo mío, a lo propio, sino cómo puedo hacer para ser de bendición a la familia, para ayudar en todas las cosas que pueda. Santiago 5:16. Confesaos vuestras faltas unos a otros. ¡Qué versículo! Y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Sabemos ese versículo que habla de la oración, y lo hemos marcado en muchas de nuestras Biblias. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Pero mirad en qué contexto aparece. Que roguemos unos por otros. ¿Por qué? Por las debilidades, por las faltas o por las enfermedades. Y seamos sinceros con unos con otros. Todos somos pecadores. Todos somos imperfectos. Quien no cojea de un pie, cojea del otro. Todos somos dados a actitudes y a prontos y a situaciones donde entran en conflicto. Un día me pisas a mí y un día te piso yo a ti. Y eso hace que se produzcan polarizaciones y lo que llamamos clics sociales. Y es un grupito de personas que a lo mejor se llevan bien. Imaginaros que aquí en la iglesia todos los que sois del Madrid estuvierais juntos. Todos los del Barça juntos. ¿Qué pasaría? Y eso es un ejemplo que pongo que puede ser gracioso, pero podría ser un gran problema. ¿Verdad que sí? Podríamos estar diciendo qué equipo es mejor y empezar a molestarnos y entonces ad nomen, insultarnos y sería una división de iglesia. ¿Y todo dónde ha empezado? En el Barça Madrid. Es un ejemplo, pero ¿me entendéis lo que quiero decir? En vez de decir, wow, hermano, ora por mí. Yo estaba hablando la semana pasada con un pastor y compartíamos algunas cosas, unas situaciones difíciles que estaban habiendo. Y yo le dije, es que yo soy un petardo. Le dije eso, yo soy un petardo. Y a veces me pongo nervioso y tengo que confrontar el error y sé que... Y él se rió, se petó y dice, yo también soy un petardo, Pedro. Somos todos unos petardos, ¿verdad que sí? Tenemos que reconocerlo, pero tenemos que orar unos por otros. Porque no es fácil, no es fácil. Y orar por nuestros esposos y esposos. Orar por vuestras esposas y orar por vuestros hijos, que también son unos petardos, ¿verdad que sí? Los niños son tan bonitos cuando de lo que yo veo a la Ivette y wow, te la comerías, ¿verdad? Cuando son pequeños, ¿no lo habéis pensado nunca? Caníbales. Ves a los niños tan pequeños y dices, ¡ay, qué bonito, me lo comería! Cuando cumplen 18 dices, no me lo hubiera comido. Te arrepientes de no habértelo comido. Bueno, Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, rápido quiere decir pronto, tardo o tardío para hablar y tardío para irarse. ¿Es práctica la Biblia? Sí. En muchas de las conversaciones no escuchamos, sino que mientras la otra persona está hablando, estamos pensando qué le vamos a decir. Y lo escuchamos. Ayer vuelvo a la conversación con los testigos de Jehová para ejemplos, ¿de acuerdo? Ella me mencionó, es que la Trinidad no es mencionada en la Biblia. Y le dije, tienes toda la razón, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí el concepto, la idea, ya desde el Génesis capítulo 1. Cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la palabra que aparece es Elohim. La palabra Elohim es una palabra con una terminación plural en hebreo. Me miró y dice, no, porque el determinante, el artículo indeterminado no existe en el griego. Y pensé, no me ha escuchado. Digo, no, tú no sabes hebreo, ¿verdad que no? No me responde. Digo, lo que me estás diciendo es del Juan 1:1. Yo te estoy hablando de Génesis 1:1, Elohim. Elohim quiere decir el Dios grande. Dije, bueno, Elohim es una palabra que se refiere a Dios, se puede traducir también simplemente como Dios, pero la terminación es plural. Y Juan 1, esto también os lo comparto, Juan 1 es donde aparece en la Biblia de los Testigos de Jehová, y era un Dios, no sé si lo habéis leído, era un Dios. Es una pésima traducción, porque es verdad que no existe el artículo determinado en castellano, no hace falta porque la misma palabra, Dios, ya queda clara como un pronombre, como un nombre personal.
Pero ¿qué es en ese ejemplo que os he puesto? Y me he ido por los cerros de vida. Pero ¿qué quiero decir? No me estaba escuchando. Yo estaba hablando de Génesis, ella tenía en mente lo que le responderé de Juan capítulo 1. Y ella dijo, porque no me estaba escuchando. Y este ejemplo lo podemos aplicar muchas veces en nuestras conversaciones. No escuchamos lo que nos están diciendo. Estamos pensando, lo que le voy a decir, lo que le voy a decir, lo que le voy a decir, pero no hemos oído lo que nos estaba diciendo. Por lo tanto, todo hombre sea pronto para oír, escuchemos. Y antes de hablar, pensemos lo que vamos a decir. Vamos a ser tardos, lentos en hablar y sobre todo en airarse. No vale la pena. Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. No me digas que no es bonito este versículo, ¿verdad? Esto es lo que hace que la iglesia esté unida. Que cuando uno se goza, todos nos gozamos y decimos amén. Cuando uno está triste, todos lloramos. Eso muestra amor, muestra cariño. Y en la familia aún más. ¿Se ve la indiferencia en las familias o se ve realmente la cercanía? Cuando uno sufre, todos sufren. No hay envidias, no hay celos. Una de las cosas que más destruye las iglesias, los ministerios y las familias y las vidas son los celos. Tú no te gozas porque alguien esté triunfando en la vida, tú le tienes celos. ¿Y qué haces? Intentas desmoronar todo eso para que no pueda lucir tanto. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿tú qué haces? Intentas crecer más y te hinchas más para hacer la competencia a alguien que es. Y entran en unos conflictos y al final, entre hermanos, lo peor que puede haber son celos. Porque papá y mamá os quieren a todos igual, los seres diferentes, pero tenemos que evitar los celos entre hermanos porque eso destruye vidas, destruye familias. Y sobre todo, padres, no hagáis distinción de vuestros hijos. Uno de los errores con Josué, ¿recordad la historia de Josué? Y es una historia preciosa, yo he usado muchas veces y hemos exaltado a Josué diciendo, wow, qué hombre de Dios, que estuvo en la casa de Potifar y no cayó en el pecado, y José de Egipto, ¿lo recordáis? Pero vamos un momento atrás, ¿quién era José? El preferido de mamá. Y papá le había hecho a él una túnica de colores. ¿Por qué a él? ¿Y los demás? ¿No eran también hijos? ¿Me entendéis? Y sé que a lo mejor ahora os estoy desmontando algunas cosas, pero es que eso está en la escritura para que veamos cómo era el preferido de papá y mamá. Y eso trajo envidia y competición a sus hermanos. Y sus hermanos empezaron a odiarlo porque era el preferido de papá y mamá, y además era el espía de papá y mamá que iba a ver qué hacían sus hermanos. Era un correveidile. Y esto debemos evitarlo. Como padres debemos evitarlo. Nuestros hijos son todos iguales. Si a uno le das un caramelo, uno para todos. No, uno para cada uno. No me imagino pasándose el caramelo. Uno para cada uno. En Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Es como la Biblia dice mucho en cuanto a la comunicación. Es cierto, o sea, queremos hablar, queremos justificarnos, lo hablo de corazón, lo hablo por mi propia experiencia, tú quieres dar explicaciones y cuanto más hablas, más metes la pata. Y al final dices, ¿para qué he dicho nada? ¿Para qué sí? Por otro lado, hay un proverbio chino que dice, el que tiene boca se equivoca. Creo que es chino. El que tiene boca se equivoca. Y es cierto, por eso hay gente que le da pánico hablar en público. Porque hablar en público te da una tensión. Yo me he reído, lo siento, no quiero hablar, no es política, no es política. Pero es que cuando pienso en Rajoy y en algunos de sus dichos populares, te das cuenta que el pobre hombre tiene un problema de hablar en público, porque es real, hay una presión extraordinaria. Y cuando uno habla y dice lo que piensa, se meten líos. No recuerdo si fue Churchill, y a lo mejor me vais a ayudar en esto, aquellos que estáis más letrados que yo en historia. Pero uno de estos políticos dijo que lo único que tenías que hacer para empezar una guerra era decir lo que pensabas. ¿Lo habéis oído? Si quieres empezar una guerra, di lo que piensas y vas a tener una guerra.
El problema es cuando dices o debes decir lo que piensas, cuando debes callarte. Ahí hemos leído Proverbios, sabiduría, sabiduría. En Proverbios 10:20, plata escogida es la lengua del justo, mas el entendimiento de los impíos es como nada. Es que es verdad, cuando un justo habla es una plata escogida, pero cuando los impíos hablan, es que hace daño. Hay gente que hace daño solo escucharle. Dice tantos tacos, mi abuela me le hubiera lavado la boca con jabón. No debemos hablar de esa manera, pero en la lengua castiza de Castilla, parece que si no digas tacos no eres hombre. Y me quedo asombrado. Los que habéis estado en el ejército, ¿lo recordáis? Para darnos una orden a todo un pelotón, no decían, marchad. Decían, marchad. O sea, la orden era marchar, pero lo que venía antes o después era veneno. Era veneno. En Proverbios 10:21, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios por falta de entendimiento mueren. Una palabra bien dicha a su tiempo trae consuelo y ánimo. Y debemos aprender a animar a los demás, a poder ver que Dios está obrando en sus vidas. Proverbios 10:14, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del loco es calamidad cercana. Es que cuando oyes ciertas personas de la manera que hablan, lo mejor que puedes hacer es apartarte, para no entrar en conflicto. Y no lo he puesto ahí, pero todos lo sabemos que dice ese versículo, no respondas al necio conforme a su necedad. Y luego lees otro versículo en Proverbios que dice, contesta al necio conforme a su necedad. Dice, ¿hay una contradicción en la Biblia? No, no hay una contradicción. Hay dos tipos de necios. El que vale más no decirle nada, no le respondas, y el que es tan necio que vale más que le respondas, porque es que si no... sí. Los sabios guardan la sabiduría. Muchas veces es cuestión de sabiduría. Proverbios 4:20, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a toda su carne. La palabra de Dios debe morar abundantemente en nuestros corazones. Memorizad versículos de la Biblia, memorizarlos, aplicarlos a cualquier situación que encontréis. En los momentos donde veáis que vuestra adrenalina sube, pensad, ¿no? Como la blanda respuesta quita la ira. Apliquemos la sabiduría. Hemos leído, y estos pasajes los voy a leer rápidamente, pero en la lectura de esta mañana, cuando hemos empezado el culto, hemos leído estos pasajes en Proverbios capítulo 1, versículos 23, volveos a mi reprensión, y aquí yo os derramaré mi espíritu, os haré saber mis palabras. Fijaros lo que está diciendo el Señor. La palabra de Dios está en vosotros abundantemente. La palabra de Dios debe controlar nuestros pensamientos. ¿Cómo hizo el Señor para confrontar al diablo? Con la palabra de Dios. Le explicó la palabra de Dios, le replicó con la palabra de Dios. ¿Qué hizo el diablo en Génesis capítulo 3? Así que Dios ha dicho. Puso en duda la palabra de Dios. La táctica del diablo siempre es poner en duda la palabra de Dios. Siempre. Y muchas veces las tácticas de la política y las tácticas de los que nos venden productos es lo que llamamos mentira. Es mentira. Os venden cosas que son mentira. O nos venden, perdonadme. Todos hemos oído eso el Wish, no sé si, o el Alibaba, ¿cómo se llama esta tienda de internet? Que tú ves una super foto chulísima, vas a comprarte, yo que sé, un proyector como estos, ¿verdad? Por 80 euros, eso es baratísimo. Y cuando lo recibes es una caja de zapatos con una bombilla dentro. Casi, o sea, ¿qué es esto? ¿Verdad? Estamos viviendo en una sociedad, y los que os gusta la historia y la filosofía lo vais a pillar enseguida, que le llamamos la posverdad. La posverdad. Ya el posmodernismo ha pasado, ahora la posverdad es que todo el mundo se está creyendo la mentira. Se lo ha creído, y es porque hemos dejado atrás la verdad. Ahora,
Vamos a este pasaje, voy a avanzar ya rápidamente. Proverbios 2.1, lo hemos leído. Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Entonces, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No son los títulos universitarios lo que nos dan sabiduría. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hay dos cosas muy diferentes entre el conocimiento y la sabiduría. Hay mucha gente con conocimiento que son necios. Es así. Pero la palabra de Dios provee sabiduría. Él provee sólida sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, nos dice Proverbios 2.9, entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. La palabra de Dios en nuestros corazones, aplicada a nuestras conversaciones, a nuestra comunicación en la familia, en la iglesia, transforma vidas. La palabra de Dios es martillo que quebranta la piedra. No hay cosa más honrosa que darle en la cabeza a un necio con la palabra de Dios. Figurativamente, no lo des con el libro. Pero ¿entendés lo que quiero decir? La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Oíste? Y cuando tú le sueltas eso a un necio, se queda callado. Descartes, tiene una Biblia, está en uno de los museos, y está ahí apuntada. Yo no la he visto, pero me han hablado de ello, y está en el Salmo 51, el Salmo de arrepentimiento de David, y la Biblia de Descartes empezó a tomar anotaciones riéndose, hasta que llegó ese versículo que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Ahí terminan los comentarios de Descartes. Algo hizo ese versículo en el corazón de Descartes. Él no tenía el corazón puro. La palabra de Dios es martillo, hermanos, y tenemos que ser transformados nosotros mismos por ella y hacer que los demás sean transformados. Ahora, un consejo, no utilices la palabra de Dios para dar a quien no lo merece. No le digas a tu marido, es que la Biblia dice, y ¡pum!, le des con la Biblia. Porque eso no va a animarle, sino más bien va a apartarle. Tenemos que también ser sabios en cómo lo hacemos. Bueno, voy rápidamente a leer estos versículos, están en Proverbios, leerlo en casa, marcarlo en casa. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere dulce a tu alma, el consejo te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino y de los hombres que hablan perversidades. La palabra de Dios te va a librar de eso, que dejan las veredas derechas por andar en caminos tenebrosos. La palabra de Dios, voy hacia atrás, te va a librar de problemas. Tú pones en práctica la palabra de Dios, te va a librar de problemas. Oye, hijo mío, el consejo de tu padre te va a librar de problemas. Hijos, obedeced a vuestros padres, os va a librar de problemas. Maridos, amad a vuestras mujeres, os va a librar de problemas. La aplicación de la palabra de Dios nos va a librar de problemas. Sabiduría. El Salmo 55:12, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Mas tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, a la casa de Dios andábamos en compañía. ¿Por qué he puesto este versículo ahí? ¿Ves la palabra comunicación? ¿Ves qué comunicaban? Comunicábamos dulcemente. ¿Cómo lo comunicaban? Dulcemente. ¿Y qué es lo que comunicaban? Los secretos, lo más íntimo. Iban juntos a la casa de Dios. ¡Qué bonito, ¡Wow! ¡Qué versículo tan bonito! Comunicación, comunión, dulces, secretos, juntos a la casa del Señor. ¿Pero qué pasó? No me afrentó un enemigo, lo cual había soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Mas tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar.
Una de las cosas más dolorosas en la vida es que aquellos que estaban junto a ti y eran íntimos amigos, que te compartías con ellos tu vida, tus emociones, dulcemente, ¿lo veis? No hay cosa más dura que esa persona te deje, te abandone, te desprecie, te maltrate, te aborrezca, te insulte. En el caso de David, el escritor del Salmo 55, seguramente podía haber sido su propio hijo. Lo sabemos. Pero sabemos que este pasaje es un pasaje profético referido al Señor Jesucristo cuando Judas le negó. ¿Verdad que sí? ¿Duele? Mucho. Hay matrimonios que se han deshecho, se han roto. Hay divorcios. Hay hijos que han insultado a sus padres, se han largado de casa. Duele. Y aquellos que han vivido una experiencia de esta manera, es una experiencia traumática, es una experiencia dolorosa, y es una experiencia que realmente te marca la vida. Pero ¿por qué comparto esto? Para que veáis que nuestro Señor Jesucristo la tuvo, esa experiencia. La pasó con Judas Iscariote. Y aún le dio un beso y le dijo: ¿a qué vienes, amigo? Muchas veces la comunicación de hoy puede ser el problema de mañana. La comunión de hoy, cuando se rompe, puede traernos lágrimas. No es mi intención terminar ahí el mensaje, pero es necesario hablar de estas cosas. ¿Quiere decir esto que debemos cerrarnos y terminar la comunicación? No. No. El Señor, Judas, le traicionó. Pero había otros 11. Uno le negó, Pedro. Pero había otros 10. Y vemos en nuestras relaciones que sí, muchas veces las palabras duelen, la comunicación se rompe, la dulzura se vuelve amarga. Pero tenemos que recuperar todas estas cosas. Y voy a terminar el mensaje con varios pensamientos más. La correcta comunicación no solo escucha las palabras, sino los sentimientos que esconden. Cada vez que tratamos de escuchar los sentimientos y no los hechos informativos, nos acercamos más a ser verdaderos oyentes. La esposa anhela, aunque solo sea por unos minutos, que el esposo realmente la escuche. El esposo vuelve de la habitación de la nada y escucha lo que tu mujer tiene que decirte. Escúchala, pero no solo sus palabras, sino sus sentimientos. Sus sentimientos. ¿Qué es lo que las mujeres dicen? ¡Es que no me escuchas! ¿Qué es lo que los hombres dicen? ¡Es que no me entiendes! ¿A que sí? ¿Escuchas sin suponer o juzgar? El hombre que detesta la charla de su esposa es un hombre que supone que sabe de antemano todo lo que ella le va a decir. Ya está. No escucha porque está pensando lo que le voy a decir. No solamente suponemos lo que nuestros compañeros o nuestros hijos van a decir, sino que también criticamos su conversación antes de que hayan pronunciado la última palabra. Proverbios 18:13 dice: el que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El ejemplo que os ponía, cuando escuchamos a alguien y no estamos escuchando, sino pensamos que le vamos a responder. Y por eso vienen los problemas. Dos palabras que nunca tenéis que decir y que siempre tenéis que retirar. Siempre y nunca. Hay dos palabras prohibidas dentro del matrimonio. Siempre y nunca. Es que tú nunca me haces caso. Es que tú siempre quemas la comida. ¿Ah? Es que tú nunca vas a tirar la basura. ¿Ah? Es que tú siempre te olvidas de plancharme la camisa. Siempre y nunca. Por poner ejemplos. No. Debemos escuchar sentimientos. Somos seres sentimentales. Hemos de reconocer y darnos cuenta de cuáles son nuestros sentimientos y luego hacernos sensibles, entender esos sentimientos de la otra persona. Y los sentimientos son meramente una expresión de la condición, del estado presente. ¿Cómo me siento? Tienes que entenderte a ti mismo. ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué ya contestamos con ideas preconcebidas? La persona tiene que hacerse responsable de sus sentimientos. Somos los que somos por las circunstancias, lo que hemos vivido, cómo hemos crecido. Pero debes también responder a los sentimientos de otro. Tu esposa es como es por la vida que ha tenido.
la comprensión y la práctica del amor. Hemos de comprender la dinámica del amor y luego practicarlo activamente en nuestro modo de vivir. 1 Corintios 13, lo he puesto ahí, os lo dejo para que lo leáis en casa, los dos matrimonios. En vuestra familia, toda la familia. Porque 1 Corintios 13 es como se deben tratar los miembros de la familia. Así, y los jóvenes a veces bromeamos, ¿verdad? Y jóvenes tenemos que tratarnos con 1 Corintios 13, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto pensad. Es lo que también la Biblia nos dice. El amor no hace envidia, no tiene envidia, no tiene celos, como antes hablaba. Sexto lugar, ya me queda uno más, el diálogo. No es simplemente comunicar, sino compartir necesidades y ansiedades. La palabra bíblica para el diálogo sería el vocablo griego koinonia. ¿Y qué quiere decir koinonia? Comunión. La palabra comunión que usamos para la cena viene de la palabra koinonia, que viene de la otra palabra que quiere decir dialogar. Pero os voy a dar otra palabra, y a buenos entendedores me vais a entender, sobre todo adultos. La palabra koinonia, hay otra palabra en castellano que procede de koinonia. La palabra coito. ¿Sabéis lo que es, verdad? La relación íntima entre el esposo y la esposa viene de la palabra koinonia. La comunión más cercana que un hombre y una mujer pueden tener es el diálogo, la cumbre del diálogo más grande que un hombre y una mujer pueden tener. Dios lo ha santificado y muestra la unión de ese alma, de ese espíritu, de esos cuerpos. La palabra koinonia, comunión. Por último, ¿cuál es la fuente de poder? Debemos permitir a Dios que sea la fuente que nos da fuerzas para hacer posible nuestra comunicación. Dios nos ofrece un potencial para el amor que ni podemos concebir. Si Dios ama a través de nosotros, vamos a amar a nuestro esposo, a nuestra esposa maravillosamente. Él está disponible para capacitarnos a ser personas que aman de verdad. Estoy convencido de que nunca podemos amar sin vivir en una relación vital y personal con Dios. Estoy convencido de ello. Os dije al principio de estos estudios, la relación en familia va bien cuando cada miembro de la familia tiene la correcta relación con Dios. Entonces va bien. Una persona que ama ha de estar en comunicación en tres direcciones. Arriba, adentro, afuera. Lástima que no estén aquí los niños. ¿Verdad, Rosa, cómo es? Arriba, Adentro, afuera, arriba, abajo. siempre será feliz. Eso es. Un corito que los niños aprenden. Arriba, mi relación con el Señor. Adentro, mi relación conmigo mismo. Muchas veces el problema es que no nos aceptamos a nosotros mismos. Pues tenemos una rabia, ¿verdad? Tenemos que aceptarnos a nosotros mismos y transformarnos a la imagen del Señor. Y afuera, mi relación con el prójimo. Esto se consigue a través de la comunicación efectiva, comunicación amorosa, comunicación hacia mi esposo, mis hijos, mi esposa, mis padres, los hermanos en la iglesia, los que sois del Madrid, lo que sea. Tengamos realmente una comunicación que honre al Señor, porque seremos felices. Y pidamos a Dios la sabiduría para que Él nos transforme. Y cuando encontremos a un necio, sepamos cómo responderle. Cuando encontremos a alguien que ataca a nuestro Señor, sabemos cómo responderle. Y Dios nos dé esa sabiduría. Muy bien, vamos a orar y terminaremos aquí el estudio. Dios eterno y Padre, gracias por la comunicación. Tú nos has hecho seres comunicativos, que hablamos, que comunicamos, que decimos ideas. De hecho, lo primero que leemos en la Biblia, y dijo Dios, tú dijiste, tú comunicaste, tú estableciste el lenguaje. Señor, tú eres el creador. Por eso te pedimos a ti, creador de todo, que nos enseñes a comunicarnos en el espíritu de la verdad y en la verdad del espíritu. Lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo.